Hola amiguitos, soy Livni y hoy estoy nuevamente con ustedes para ver una historia muy emocionante. Hoy vamos a tener nuestra lectura bíblica en Hechos, capítulo 21 del 27 al 40 y también Hechos 22 del versículo 1 al 21 al 29. Nuestro versículo clave lo encontramos en Salmos 46:1, que dice así: Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestra historia de hoy se trata del arresto de Pablo. Hoy vamos a ver la historia de Pablo, el famoso Pablo de la historia de la Biblia. Hemos hablado muchas semanas de Pablo y hoy vamos a ver cómo fue arrestado Pablo. Este es Pablo de nuestra historia. Él es un hombre que amaba mucho a Dios. En esta vez, Pablo se dirigía en la iglesia. Pablo siempre iba a adorar a Dios. Esta vez, Pablo había ido en la iglesia para adorar a Dios. Él solo adoraba a Dios. Él no estaba haciendo nada malo, pero algunos hombres mintieron contra Pablo diciendo que él había hecho algo horrible, algo feo. Y hoy vamos a ver qué le pasó a Pablo. Unos hombres mentirosos habían dicho que Pablo había hecho algo horrible y ellos llegaron a sacar a Pablo de la iglesia y lo sacaron y lo llevaron afuera de la iglesia y ahí lo agarraron. La multitud quería matar a Pablo y lo sacaron y lo arrastraron hasta fuera del templo y lo empezaron a golpear y a golpear. Ellos querían matarlo, querían matar a Pablo, pero Pablo no había hecho nada malo. Él solo amaba a Dios, él solo iba a la iglesia para adorar a Dios. Pero la gente, ellos mintieron acerca de Pablo diciendo que Pablo había hecho muchas cosas malas, pero en realidad no, él no había hecho nada malo. Él solo adoraba a Dios. Pablo necesitaba ayuda. Si Dios no lo ayudara, sería muerto a golpes por la gente. Dios cuidó de Pablo y mandó a soldados romanos. Vemos aquí, el soldado está llegando por Pablo para rescatarlo. Pero viendo que la gente seguía golpeando a Pablo, ellos tenían que sacar a Pablo de aquí y lo arrestaron a Pablo. Los soldados romanos lo arrestaron y se lo llevaron. Pablo fue llevado por los soldados romanos. Ellos rescataron a Pablo de la multitud que le estaba haciendo daño. Había mucha gente que quería matarlo, pero Dios mandó a los soldados romanos para sacarlo de ahí. Pero como la gente seguía atrás de Pablo, entonces ellos lo agarraron y lo metieron en la cárcel. Pablo estuvo en la cárcel porque los soldados romanos los metieron en la cárcel y Pablo estuvo en la cárcel. Pero estando Pablo ahí, Pablo tuvo que pedirle a los soldados que quería él hablar con la gente. Él quería hablar con la gente y él les pidió a los soldados que lo dejaran hablar con la gente, que pidió permiso para hablar a la gente. Y el jefe o el
soldado romano le permitió a Pablo que hablara. Pablo hizo una señal con la mano y la multitud hizo silencio. Silencio hizo. Y entonces él les dijo a la gente y les contó a la gente. Pablo contó a la gente su experiencia que tuvo en el camino a Damasco. Él les dijo a la gente lo que le pasó cuando tuvo el encuentro con Jesús, cuando él vio a Jesús. ¿Se acuerdan, amiguitos, cuando él dijo, la voz que le habló del cielo y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él contó a esa gente lo que le había pasado, su encuentro con Jesús. Él explicó a la gente qué le había pasado. Y él le dijo a la gente que Dios, que Jesús había hablado con él. Mientras que Pablo estaba hablando con la multitud se quedó quieto y escuchó a Pablo. Pero luego Pablo dijo algo que enfureció a la gente, se enojó la gente y comenzaron a gritar y amenazarlo de muerte nuevamente. Pero el soldado no permitió que la multitud pegara a Pablo. Así que le ordenó a los soldados rápidamente que lo metieran otra vez. Y Pablo estuvo otra vez en la cárcel, donde estaba solito. Y se quedó Pablo solo en la cárcel. Y ahora Pablo rápidamente fue salvo nuevamente de la gente que le quería hacer mucho daño. Y Pablo permaneció en la cárcel. Pero Pablo no estaba a salvo en la cárcel. ¿Saben qué pasó, amiguitos? Nuevamente Pablo estaba en problemas, porque los soldados romanos pensaban que Pablo era culpable. Los soldados pensaban que al golpearlo, los soldados van llegando con Pablo. Y ellos pensaban que al golpearlo, él les diría la verdad. Los soldados lo amarraron. Ya estaban listos de golpearlo. Amiguitos, ¿ustedes creen que Pablo necesitaba ayuda otra vez? Sí. Dios ayudó a Pablo a defenderse. Pablo dijo a los soldados que era ciudadano romano. Él era romano. Los soldados tuvieron temor y se fueron. La ley no permitía pegar a un ciudadano romano. Así es que los soldados lo dejaron y se fueron. Se fueron. Dios ayudó otra vez a Pablo. Nuevamente Dios salvó a Pablo en manos de los romanos. Ellos ya no pegaron a Pablo. Y nuevamente Pablo fue rescatado y Dios lo ayudó nuevamente. Pablo quedó libre de los soldados romanos. Ya hemos visto cómo Dios salvó a Pablo de la gente, de la multitud que le quería pegar. Dios salvó a Pablo en manos de esta gente. Ellos ya no pudieron matarlo como ellos querían. Dios lo salvó. Pero también vimos que Dios salvó nuevamente a Pablo a manos de los romanos que les querían pegar. Y Dios estaba con Pablo. Dios cuidaba a Pablo de muchas maneras. Dios estuvo con él, así como Dios
está con nosotros. Dios no ha cambiado. Dios está con nosotros en diferentes maneras. Dios nos protege a nosotros. Debemos dar gracias a Dios porque de muchas maneras Él cuida de nosotros. Así como Él cuidó de Pablo, Él cuida también de nosotros, amiguitos. Así es que si tú has creído a Dios en tu corazón, amiguito, Dios está con nosotros. Pablo no tenía temor de predicar. Él no tenía miedo de predicar acerca de Cristo. ¿Crees tú lo que creía Pablo? ¿Crees que Jesús murió por nuestros pecados? ¿Has pedido tu perdón, amiguito, a Dios? ¿Has pedido tu perdón a Dios? Si lo has hecho, qué bien, pero si no, hazlo, porque así como Él estuvo con Pablo, Él también está con nosotros. Así que, amiguito, yo te animo a que tú le pidas perdón a Dios por tus pecados para que te dé vida eterna. Amiguito, Dios está con nosotros todos los días. Y recuerda que nuestro amigo Jesús, Él está con nosotros. Donde quiera que estemos, Él está con nosotros. Él va con nosotros, amiguito. Amiguito, Dios, Jesús, Él está con nosotros. Cuando tú quieras orar, Él está contigo. Cuando tú te sientas solo, Él está contigo. Así como estuvo con Pablo, Él también está con nosotros. Él nos protege. Él protegió a Pablo cuando estuvo en peligro. ¿En qué momento nosotros necesitamos la protección de Dios? Cuando tú estés triste, Él está contigo. Cuando tú necesitas algo, Él está contigo. Nuestro amigo Jesús está contigo y está con nosotros. Donde quiera que estén, Jesús está con nosotros, amiguitos. Así que, gracias, amiguitos. Esta fue la historia de Pablo. Cómo Jesús protegió a Pablo cuando él fue arrestado. Ok, amiguitos, ya vimos el arresto de Pablo. También Dios, cómo le ayudó Dios a Pablo. 2 ocasiones, ¿se acuerdan? Uno en manos de toda la gente que lo odiaba y el otro en manos de los soldados romanos, ¿verdad? Dios estuvo con Pablo, también Dios está con nosotros. Dios nos protege a nosotros también. Así es que, amiguito, hasta aquí llegamos con nuestra historia bíblica de hoy y los veo para la próxima. Bye.